Germán, tanto tú como yo sacamos nuestro doctorado en USA, donde vivimos una experiencia única, personal y familiar. Pero de lo que quiero que nos hables en esta charla es del impacto que te causó los Estados Unidos y en qué consistió. ¿Cuál fue la conexión española? Muy bien, bueno, es mucho y encima tengo que borrar todo el elemento de nuestra vida personal. Pero lanzándome a esta piscina rápidamente, podría decir que para mí el ir a Estados Unidos, igual que para ti, pero en el caso mío como español, era irme al extranjero, a un Sí, extranjero muy distinto sí. de la España de Franco a una Sociedad libre. sociedad libre con un presidente como el presidente John F. Kennedy, Ah, ya. en una época de los hippies, de esperanza, etc. Pero yo iba como español muy lleno de ese deseo de conocer algo distinto. Y los Estados Unidos me llenó y me satisfizo en todos los aspectos. Fue una experiencia absolutamente extraordinaria. Entonces pasé a formar parte de esos españoles como Emilia Pardo Bazán o Galdós, Sí. instigados por Giner de los Ríos, de vivir en el extranjero, Abrir el mundo. abrir el mundo, Ujú. abrir las Sí, perspectivas. sí. Y he de decir que fue una llegada extraordinaria. La primera vez que fui, en 1962, tuve la suerte de vivir en Austin, Texas, con Carlos Blanco Aguinaga y su familia. Mi padre y su mujer Iris, y Sí. sus hijos, Sí. Renato, hoy en día un gran historiador, Alda Blanco, una estupenda hispanista, Blanca, etc. Sí. Mi padre estaba en Pittsburgh dando conferencias y yo con 17 años estaba allí solo y pasaba mi tiempo en casa de los Blanco Aguinaga. Y allí descubrí a un exiliado, a un hombre inteligente que había estudiado en el Colegio de España, en el Colegio de México, Sí. que había estudiado en Harvard y que había publicado un libro maravilloso, El Unamuno Contemplativo, y que estaba trabajando en Quevedo. ¿Qué más se puede pedir con un hombre de esa extraordinaria bondad e inteligencia? Y además su mujer Iris, que era mexicana, y que me descubrió todo ese mundo de César Chávez, cuya imagen ahora ha puesto, su escultura ha puesto Joe Biden, el presidente, en su despacho. Es decir, el mundo de los otros americanos, no de los blancos, sino también de lo que aportaban los mexicanos y a través de ella muchos otros. Multiculturalismo. O sea, fue una experiencia extraordinaria. Después de estar allí, yo fui a Salamanca a estudiar y allí me hice un discípulo predilecto de Fernando Lázaro Carreter, a quien yo empujé para que fuera a Estados Unidos, donde mi padre le invitó. No se conocían, pero yo les puse en contacto y mi padre le invitó. Volvió encantado. Sí. Y dio un nuevo curso. Yo había tomado con él un curso sobre Lazarillo y al año siguiente me dice, y tienes que tomar este nuevo de doctorado, porque lo he cambiado totalmente. Y me dio un curso nuevo, que es el libro Construcción y Sentido de Lazarillo de Tormes, porque había leído a Prop. Claro. Es decir, fue una experiencia maravillosa. Yo fui allí a estudiar el doctorado y naturalmente conocí a Michel Riffater, con el que luego he tenido una relación amistosa. Conocí a la mujer de Jacobson, que era la que había traducido a Prop del ruso al inglés, a Noam Chomsky, en fin.
Había un ambiente Había un ambiente extraordinario. maravilloso, más luego una biblioteca donde podías entrar a cualquier hora y salir con todos los libros que quisieras, libertad democrática, en fin, era los libros, el saber sin censura, las grandes revistas, el mundo universitario llevado con una gran equidad, todo lo contrario del mundo español. Eso te iba a decir, es que parece un mundo que te instigaba a pensar. Claro. Y no aprender de memoria. Claro, por supuesto. Y luego, bueno, esa relación con el mundo de los mexicanoamericanos, de los chicanos, como César Chávez, Martin Luther King, el nacimiento del feminismo. Había un ambiente del cual no puedo más que estar extraordinariamente agradecido. Muchas veces me he reído con Claudio Guillén, que también tenía una experiencia muy parecida, de las bobadas que nos decían cuando nos llamaban hispanistas, ¿no? A los españoles que vivíamos y en España nos miraban con recelo y nos ponían de lado porque decían, estos hispanistas. Nos reíamos muchísimo del paletismo de algunos críticos españoles. Luego viví un momento en que esto empezó a cambiar, que es con la llegada del presidente Ronald Reagan, que era un poco el contraste con todo ese liberalismo demócrata, multiculturalismo, era la llegada de los blancos al poder, del dinero, de las grandes corporaciones, que no querían a los inmigrantes. Y esto, naturalmente, durante años y años ha ido creciendo. El Partido Republicano, que es una especie de mafia, ha ido arreglando los votos, ha ido trayendo de nuevo a los blancos la importancia de ser blanco, de ser de una familia especial, el dinero, etc. Y todo esto apoyado en unos medios de comunicación miserables como el de Rupert Murdoch, el australiano, que funda Fox News y se compra el New York Post y el Wall Street Journal, y todo esto crea un ambiente exactamente lo opuesto al que yo conocí, en el que la democracia, la ciencia, la hermandad, el acoger a los inmigrantes, que era verdaderamente lo que hacía grande a Estados Unidos, se vuelve. Y naturalmente llega Donald Trump, que es el epíteto de este racismo, del mundo blanco, de los ricos, de las corporaciones, en contra del hombre trabajador, de la clase media, que poco a poco empieza a desaparecer, a disolverse. Entonces, eso es muy llamativo en Estados Unidos. Pero afortunadamente, en un esfuerzo democrático, llega Obama. Pero había llegado Obama justo antes de Trump, que Trump le acusa de no haber nacido en Estados Unidos, de haber, en fin, toda esa, que es lo que crea esa horroroso magma no miserable del racismo americano. Y luego llegamos a este momento terrible que, como sabes, hemos vivido con angustia de los años de Donald Trump, y finalmente la disolución de ese imperio, realmente, del autoritarismo, del golpe de Estado, de negar que había ganado Joe Biden, el demócrata, las elecciones, con lo cual era otra vez esa vuelta a la guerra civil. Pero para mí, como europeo, era ver cómo el fascismo se desarrolla, negando la realidad, creando un movimiento extraparlamentario, como había ocurrido en Alemania claro, con Hitler. Claro. Es decir, que
esta gente no es que trajera la dictadura, sino que lo que trajo fue explotar las avenidas extraparlamentarias para coger poder, con trampas, con mentiras, con noticias falsas, etc. Con el descontento de la gente. Y en el fondo una lucha contra ese multiculturalismo que yo había visto que era la grandeza de los Estados Unidos. Pero afortunadamente ha vuelto a ganar un demócrata, Joe Biden, pero las lecciones de la historia no las podemos olvidar, que lo que nunca pensamos que podía ocurrir, que llegara un Donald Trump al poder, un hombre que ha dicho más de 30.000 mentiras, al que le han votado 70 millones largos de norteamericanos. Eso es lo preocupante. Entonces, sí. Pero nunca voy a dejar de pensar en ese maravilloso Estados Unidos al que yo llegué. Bueno, muchas gracias, Germán. Y tenemos esperanza para el futuro.